Nos vamos al dato de lo que está sucediendo en términos del acceso al trabajo de la gente, en el marco de este contexto social, económico, político que venimos describiendo largamente desde la cadena conurbana de comunicación y cultura, pero hay tasas de gente que está trabajando, gente que busca trabajo, y es interesante poner una lupa sobre este dato porque sin duda habla de las realidades de nuestras comunidades. De la mano de la socióloga e investigadora del Instituto Argentina Grande, Candelaria Rueda, que hoy se trae parte de la investigación que están realizando. Cande, bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias a vos por los minutitos que nos prestás. En primera instancia, ¿qué datos importantes han encontrado respecto del mundo laboral y las personas que estamos allí, no? Bien. Nosotros en el Instituto Argentina Grande lo que hicimos desde el año pasado, empezamos a trabajar en un indicador que llamamos trabajo desprotegido. El trabajo desprotegido apunta a ser un indicador un poquito más amplio que hablar del trabajo informal, ¿sí? Lo que empezamos a decir es que el corte trabajo formal o informal no alcanzaba a veces para hablar de la calidad del trabajo y que suponíamos de alguna manera que el modelo político que arrancaba a fines del 2023 iba a tener algunas políticas que iba a afectar más a la calidad del trabajo que al desempleo. ¿Por qué suponíamos esto? El desempleo, lo resumo, pero para no presuponer que todos entendemos lo mismo, la tasa de desempleo que publica el INDEC, que es el dato oficial de desempleo, en este momento está alrededor del 6%, ¿no? Entre el 6 y el 7%. Es una tasa de desempleo baja para la Argentina. Si bien es un poquitito, casi un punto más arriba que hace un año, en el 2001 la tasa de desempleo fue de 20 puntos. Claro. Para que entendamos en relación a otros momentos críticos. Sí. Es una tasa de desempleo baja. ¿Esto por qué ocurre? Porque el desempleo se mide preguntándole a la gente si desarrolló alguna actividad remunerada al menos una hora la última semana. Me acuerdo que de hecho es una de las críticas importantes frente a situaciones como censo, ¿no? Como recogimiento de datos. Exacto. Es decir, esa persona no realizó ninguna actividad. Si vos saliste y revendiste mercadería y alguien te compró, sí, tenés una actividad. Trabajás. Esto es un consenso en realidad que sirve para medir el desempleo comparativo con otros países. Digamos, es una cosa consensuada a veces de organismos de estadísticas como una forma de medir igual todas las partes. Lo que pasa es que en un mercado laboral, en un mundo laboral tan fragmentado como el que tenemos ahora, donde la gente se busca la changa, un poco terminó por entender que tenía que inventarse el trabajo, es un escenario muy distinto al 2001, donde se quebró una estructura productiva y vos tenías en la puerta de la fábrica a 120 tipos esperando para llevar el currículum para aplicar un puesto, ¿no? La expectativa cambió. La persona que no tiene trabajo se rebusca, revende mercadería, entonces alguna actividad tiene. Sí. El punto era decir, ¿cómo capturamos de qué está la calidad de ese trabajo, ¿no? Total. Entonces esa era un poco la inquietud que veníamos compartiendo. Suponíamos que si bien el desempleo nos iba a disparar, íbamos a poder ver un deterioro en este sentido que digo. Uh-huh. Hecha esta introducción, el trabajo desprotegido es un poco eso. Uh-huh. Busca medir una tasa donde nosotros la trabajamos a partir de datos públicos del INDEC, de lo que es la encuesta permanente de hogares, y medimos la calidad del trabajo, esto como se mide agarrando los microdatos del INDEC y cruzando. Cantidad de personas que no tienen aportes, que no tienen capital propio, o sea, que vos les preguntás, ¿trabajás con maquinario capital propio? No. Que no tienen estabilidad, porque también se mide la estabilidad, que no trabajan en estructuras grandes. O sea, entrego todas esas variables y me quedo con los que no tienen nada de eso. Ni aportes, ni estructura, ni estabilidad, ni capital. Bueno, el 43% de los trabajadores de la Argentina están en esa situación. Esto se hace en términos de poder decir cuando había algunas discusiones en algunos ámbitos políticos donde decían, bueno, lo que pasa es que la economía, lo habrán escuchado el término Barrani, ¿no? Como la economía negro no registrada igual mueve mucha plata, porque en realidad la gente no se registra porque no quiere, pero mueve plata igual. Sí. Bueno, de alguna manera concedimos todo eso para decir, bueno, suponete que yo saco a la gente que trabaja en sistemas. Uh-huh. Porque aunque trabaje no registrado, en general, saco por quintil, saco por capital, saco... Bueno, igual me queda el 43% de la gente que no tiene nada de eso. Uh-huh. Esta tasa está en un 47% en lo que es el Gran Buenos Aires. Un 43% es la media nacional, ¿sí? Pero además, nosotros hacemos este informe de manera trimestral. Sí. Y lo que encontramos este trimestre es que subió mucho lo que llamamos la actividad laboral. La actividad laboral suma la cantidad de personas que están o trabajando o buscando trabajo. Sí. Esas son las personas activas en nuestra población. Uh-huh. Entonces,
Esto es el porcentaje de personas activas en relación a las pasivas, que pueden ser niños, jubilados, personas con pensiones o personas que eligen o no eligen buscar trabajo. Esa tasa llegó a un pico en el último trimestre publicado por INDEC, que es 48.8%. Esto en realidad, en términos generales, suele pintarse como algo favorable, ¿no? Total, que haya más gente activa, total. más gente trabajando, ¿no? Teníamos un programa en algún momento que se llamaba Más y Mejor Trabajo. Bueno, más trabajo en países como el nuestro tiende a ser un dato valorado. Nosotros, además de medir el avance de la desprotección, dijimos, bueno, ¿quiénes son esos ocupados, no? Lo que vimos era que había más ocupados desprotegidos, o sea, miramos por un lado ese trabajo, ¿qué calidad tiene? Bueno, nos da que la calidad de ese trabajo no es buena, es trabajo desprotegido, va creciendo a una velocidad el trabajo desprotegido, a otra los puestos protegidos. Y después, cuando miramos por grupos de edad, y vimos a la población en grupos de edad, nos da que los nuevos ocupados, que son en comparativa interanual, en el país tenemos más o menos 78.000 nuevos ocupados, ¿sí? Ahí está el gráfico también para reforzar. En YouTube, lo que estamos viendo para la Uniradio, ahí parte de lo que está comentando Candelaria Rueda, también lo ven en YouTube. Exacto. Lo que estamos viendo en el gráfico es lo siguiente. Es un recorte por grupos de edad donde se compara lo que nosotros llamamos la comparativa interanual, último trimestre de 2023, último trimestre de 2024. Siempre se agarra el mismo trimestre porque a veces puede haber estacionalidades, ¿no? Vinculadas a una época del año. Y vemos que hay un crecimiento de los ocupados, ¿no? En cantidad de personas. Entonces decimos, ok, si yo los divido por grupo de edad, ¿cómo creció el porcentaje de ocupados? ¿No? Si antes había acá 200.000 y ahora hay 220.000, bueno, ese mundo de ocupados, lo que vemos es, lo que estamos viendo en el gráfico es que en los jóvenes, que es el grupo que va, el corte de INDEC es 14 a 26, pues desde 14 puedo considerar que estás activo, pero es más o menos, el grupo real trabajando es de 18 a 26 años. Que uno espera que sea ese grupo porque es joven, es el primer laburo, ¿no? Quizás uno espera que el número mayoritario sea ese. Es un grupo que sería festejable o que sería propicio celebrar que crezca la ocupación, porque hay muchos jóvenes pidiendo y reclamando que haya un incentivo a el primer empleo, ¿no? Claro. Bueno, es un grupo que bajó la ocupación. O sea, cuando miramos cantidad de jóvenes ocupados 2023-2024, bajó la cantidad. Cuando miramos los grupos medios, que son los típicamente activos, ¿no? Desde los 25 hasta los 65, se movieron muy poquito. Los de 55 a 65 crecieron un poco más, pero el grupo que más creció son los de 66 años y más. Entonces, lo que nos da el saldo es que de esos 78.000 nuevos ocupados, 42.000 son jubilados y jubiladas. Entonces, es un dato bastante contundente que llamó mucho la atención, por eso lo estamos remarcando en el último informe, más allá de la medida de la desprotección, la informalidad, las distintas variables, es uno de los datos más contundentes. Y ahí también lo que estamos viendo es la especificidad de esta variación en el Gran Buenos Aires, donde el crecimiento de la base de ocupados jubilados que estamos hablando a nivel nacional, en la nación creció un 8,5% la cantidad de jubilados activos. En el Gran Buenos Aires creció un 12%. O sea, al igual que con la desprotección, estas cuestiones son un poco más acentuadas en el Gran Buenos Aires. Lo que es un dato también de la realidad socioeconómica. No dejo de pensar en anuncios rimbombantes por parte del gobierno nacional, ¿no? Habíamos desglosado también acá la situación de los laburantes cobran mejor, cobran más salario, ¿no? Que fue uno de los anuncios respecto del salario de los trabajadores y trabajadoras. Desglosamos acá en el cruce y en realidad era que los laburantes sí cobraban más, pero porque dedicaban más horas de su vida al trabajo. Ahora vos decís, che, se celebran los nuevos empleos, pero los nuevos empleos son de los trabajadores que nosotros históricamente considerábamos pasivos. O sea, un tipo de 70 años ya tiene que estar en su casa descansando y realizando las cosas que no pudo realizar porque ya pasó su vida, digamos, más fuerte en términos del trabajo. Con lo cual, es un dato que habla, primero, y que es otra foto de los miércoles, ¿no? Cuando vemos las marchas de jubilados, cuando vemos la agresión sobre los abuelos y abuelas. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Bueno, no solo en la marcha de los miércoles, sino en que esos jubilados y jubiladas hoy están laburando mucho más. Están saliendo a trabajar, totalmente. Y además es, en términos de lo que vos decís, que salieron algunos informes vinculados a que las personas estamos trabajando más horas para ganar lo mismo. Bueno,
esto es un ejercicio similar, porque los hogares están trabajando más. Porque muchos jubilados que pueden ser parte de un hogar donde quizás había 2 ingresos de 2 adultos, están saliendo a trabajar para también complementar posiblemente esos ingresos de un hogar. Y también está bueno, me parece, ponerlo en discusión con lo que es las discusiones que se están queriendo instalar vinculadas a la reforma previsional y a que no se pueden mantener las jubilaciones. Bueno, nosotros tenemos 2 situaciones que está bueno decirlas. La primera es que la esperanza de vida en la Argentina no se modificó demasiado en los últimos 15 años, ¿sí? La Argentina hace 15 años que tiene una esperanza de vida que va entre 75, 76, 77 años, vuelve a 75, o sea, hace 15 años que tenemos, diría casi 20 años. Del 2005 para acá llegamos a los 75 años y tenemos años de bajas altas, nos mantenemos en ese sector. Uh-huh. Entonces, estamos exportando o importando una discusión europea donde sí la gente grande corrió la franja y ahora vive en promedio 80 y pico de años. Bueno, acá eso no está pasando todavía. Entonces, no es que vos tenés más gente grande que está viviendo muchísimo. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento uno se gana el derecho a descansar? Si tenemos gente de 70 y pico de años trabajando, que su promedio de esperanza de vida es 75, 76 años, bueno, vas a trabajar hasta el último día de tu vida, entonces. Eso está bueno decirlo porque también lo que nosotros creemos es que la discusión en el sentido del sostenimiento del sistema previsional, que es una discusión que es importante dar porque es importante entender, bueno, cómo son sostenibles también las políticas previsionales. Exacto, sí, es importante no negar tampoco esa discusión porque es parte de también lo que tenemos que saldar. Pero si nosotros estamos diciendo, y no solo nosotros, el INDEC publicó hace poco una tasa de informalidad que coincide bastante con nuestro indicador. Hace 2 meses el INDEC empezó a dar la tasa de informalidad general de los trabajadores y la puso en un 42%. Uh-huh. Entonces, si vos decís oficialmente que tenés al 42% de los trabajadores sin hacer ningún aporte, bueno, todavía te queda casi la mitad de la población para convocarla a aportar al sistema previsional. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que discutir cómo generas incentivos para convocar esos aportes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, hay que ver cómo damos vuelta a la discusión. Claro. Candelaria, ahí te pregunto qué tipo de trabajo, porque uno también se encuentra con la realidad, me parece que uno lo palpa en la realidad, esto de mi abuelo no llega a comprar los remedios, entonces está saliendo a laburar o está haciendo algo, o está vendiendo cosas, para poder por lo menos pagarse los remedios. Esa es la realidad rápida que se puede leer, pero digo, ¿se sabe qué tipo de trabajos son los que accede esta gente? ¿A qué recurre justamente? ¿Por dónde, qué línea más o menos se puede ir? Porque me imagino que tampoco son trabajos muy buenos que digamos, ¿no? En cuanto a la calidad. No, por supuesto. Hay una discusión que tiene que ver con cierto ejercicio de informalidad que se adquiere cuando uno se jubila, que hay mucha gente que hace acuerdos particulares y demás. Lo que nosotros estamos viendo es una migración donde nos parece importante destacar que en términos de sectores no solo creció la actividad entre los jubilados, sino que creció la desprotección del trabajo. Uh-huh. Entonces lo que vos tenés es, si bien uno puede decir, bueno, en general siempre los jubilados tienen más trabajo informal, porque así sea que acuerden seguir trabajando en un lugar, a veces acuerdan, yo quiero seguir cobrando la jubilación, es bastante lógico, pero si nosotros tenemos que para el mismo trimestre del año siguiente creció la cantidad de jubilados trabajando en condiciones precarizadas, que nosotros llamamos desprotegidas, bueno, esto habla de una incorporación de jubilados a actividades que, como vos bien decís, no es esa historia de, no, mi papá es físico y tiene 80 años y sigue dando clases en la universidad una vez por semana porque ama su profesión. Está buenísimo que una persona de 70 y largos años se pueda mantener activa si le gusta lo que hace, si lo desea y si se quiere mantener activo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que una persona de 70 años tenga que salir a manejar una bici de pedido ya porque la jubilación no le alcanza. Entonces eso es un poco lo que estamos poniendo sobre la mesa con esa perspectiva de desprotección de ese empleo jubilatorio. También podemos ver, por ejemplo, migraciones que pueden ser más asociadas a un sector un poco más formal, como es la educación. Uh-huh. Muchas docentes que se jubilan de la escuela, de dar clases en la escuela, y lo que hacen es seguir dando clases particulares. En apoyo, claro, apoyo escolar en la casa. Claro, seguir dando clases porque no pueden subsistir con el ingreso jubilatorio. Es que en realidad estamos charlando con Candelaria Rueda, es socióloga e investigadora del Instituto Argentina Grande. Ahora vamos a contarles también de qué se trata este instituto
instituto, en qué están trabajando y demás. Pero en realidad me parece que es un dato que es interesante de analizar respecto de esto que vos introducías de la reforma previsional, ¿no? Como qué políticas tenemos destinadas para esos trabajadores pasivos, pero que son consecuencia de la desprotección previa, porque si un jubilado no llega cuando tiene 65 años a subsistir con las 300 lucas, en el mejor de los casos, de una mínima, con el bono incluido, ¿no?, de este último gobierno, tiene que ver con un laburo ya precarizado previamente, con lo cual es una cuestión estructural que es: Argentina no puede responder a la cantidad de jubilados y jubiladas que tiene hoy, pero porque previamente tampoco respondió cuando ese trabajador era activo, ¿no? Exactamente. También está bueno esto decirlo. Nosotros hoy no tenemos, porque también está en esta discusión de la productividad, en discusión ahora la tasa de natalidad, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar sí, si no tenemos un recambio? Entonces, es culpa de las feministas también. Claro, eso, sí. No, está bueno decirlo. Nosotros en este momento en Argentina tenemos una pirámide poblacional súper productiva. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema donde la población que va de 16 a 65 años es gigante. Tenemos como sociedad pocos niños a cargo, porque bajó la cantidad de niños que nacieron los últimos 10 años, y no tenemos una cantidad de jubilados muy grande para nuestra pirámide, porque como les digo, no tenemos una esperanza de vida a la europea acá. Claro. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento muy alto en términos de activos versus inactivos, poblaciones inactivas, y ese debiera ser un momento del país de crecimiento del PBI, de crecimiento, de justamente un momento que debiéramos aprovechar para crecer. Porque es normal que un país tenga momentos distintos en esa pirámide. Bueno, en este momento Argentina tiene una buena pirámide productiva para desarrollarse. Entonces, en realidad, debieran estar rindiendo cuentas de qué pasa con esa pirámide y esa apuesta de crecimiento, ¿no? Más que buscando acusaciones externas en esas poblaciones que están afuera. Todo esto que nos contó Candelaria viene de un trabajo que vienen realizando en el Instituto Argentina Grande, y de eso te preguntamos, Candelaria, ¿qué es el Instituto Argentina Grande? El Instituto Argentina Grande se lanzó oficialmente a fines del año pasado. Es un instituto, nos pueden encontrar en nuestra página web, Instituto Argentina Grande, y estamos también en Instagram y en Twitter. Es un instituto que lo que está haciendo es, por el momento, generar espacios de conversación con jóvenes, con distintos referentes. Bueno, hace poco vino García Linera al instituto a conversar con jóvenes, y estamos también produciendo informes que tienen que ver con una mirada sobre las políticas públicas. Somos equipos técnicos que estamos reunidos ahí a través de la conducción de Gabriel Catopodis, y que lo que hacemos es, por un lado, tenemos algunos equipos específicos vinculados a miradas de infraestructura, de trabajo, y de economía, y después sacamos algunos informes semanales sobre coyuntura, que eso cualquiera se puede anotar. Yo ahí les dejé también el link y se puede compartir, donde uno se anota gratuitamente por mail y le llega un informe semanal. Estos informes tienen una perspectiva de hablar desde cuestiones más macro, que pueden a veces parecer más técnicas, pero que también intentamos justamente traducirlas a, bueno, cómo nos impactan en esto mismo que estamos charlando. Sí. Y después algunas cuestiones más micro, algunas noticias más políticas, de carácter de impacto económico, pero más políticas. Hoy tenemos esos espacios de intercambio. La idea es que sea un espacio de formación, de discusión de políticas públicas, con un carácter técnico también en esa información y en cómo darle también solidez a una mirada política en ese sentido. Instituto Argentina Grande, así en las redes sociales, para ver en lo que anda este equipo de investigadores y equipo técnico. Candelaria, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Candelaria Rueda con nosotros y nosotras. El dato, ¿no? Celebramos el aumento de gente trabajando, pero en el medio hay que desglosarlo, porque en realidad quienes aumentan ese grupo son los jubilados y jubiladas.